Oh my gosh. Mire eso. No. Una cervecita. Se le tiene. ¿O necesita enfriar el chocolate? Se le tiene. O así cuando dejas una botella en el carro y amanece así. Ay, Andy, vamos a chocar. No mames. No hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Estas y otras curiosidades sobre el invierno solo aquí en Mane Channel. Hola, te saludo donde quiera que te encuentres. Y bueno, llegó el invierno, amado por unos y odiado por otros. Pero lo que sí les aseguro es que es el más inclemente de todos. Estamos en febrero y con un frío ni el berraco, pero pues no importa, nos fuimos. Si aún no me conoces, mi nombre es Barnel y es un placer para mí preparar este tipo de contenido para ustedes. Así que prepárense porque tengo unos datos interesantes de lo que es el invierno y pues lo que nos afecta, así que nos vamos. El invierno nos cambia prácticamente todo, el estilo de vida, nos cambia la hora, nos cambia la forma de vestirnos, nos cambia el estado de ánimo y hasta las actividades que hacemos diariamente. ¿Ustedes sabían que la gran mayoría de parejas que viven en estos países se separan más que todo en el invierno? Y hay otra gran parte de personas que sufren crisis de depresión. Y la razón es muy sencilla. Lo que pasa es que como tenemos menos luz solar, eso hace que haya una carencia de vitamina D, la cual es esencial para la producción de melatonina en el cuerpo. Por eso inclusive venden unas lámparas de luz para hacer terapia de luz, para pues suplir esas necesidades a ese tipo de personas. El invierno inicia oficialmente el 21 de diciembre. Pero pues por estos lares el frío ya empieza a darnos duro más o menos como desde octubre, finales de octubre, y ya a partir de diciembre, enero empieza la parte más dura del invierno. También inicia con días supremamente cortos y noches muy largas. De hecho, el día más corto del año empieza más o menos cuando arranca el invierno, más o menos el 21 o el 22 de diciembre, cuando amanece más o menos faltando 10 para las 8 de la mañana y el atardecer es más o menos a las 4:30. Entonces imagínense que no tenemos muchas horas de sol, pero poco a poco el ciclo va dando su vuelta y a los animales también les afecta. De hecho hay muchos animales que simplemente buscan otros lugares para vivir. Por ejemplo, las aves migran hacia el sur, mientras que pasa todo el frío por acá y luego vuelven más o menos en abril, mayo, cuando arranca el verano, la primavera y el verano. Hay otros animales, por ejemplo las ardillas, los osos, que simplemente se van a dormir, hibernan, pueden durar semanas en un estado como letárgico o inclusive duran varias semanas durmiendo. Durante el invierno, el gobierno gasta millones de dólares dentro de su presupuesto para limpiar las calles, inclusive casi a diario, porque realmente es muy peligroso salir a manejar con las calles llenas de nieve. Y salen grandes camiones o retroexcavadoras y limpian todas las calles, sobre todo las principales, y usan sal. El tema es que esta sal destruye todo. La sal destruye la ropa, algunos zapatos, inclusive los carros por debajo, los pudre. Mucha gente tiene que ir a centros de servicio y mandarles colocar ciertas capas por debajo de los carros, porque si no simplemente los pudre totalmente por debajo. Bueno, en invierno también es un poco difícil manejar, conducir,
por dos cosas. Primero, porque no se ve casi. La visibilidad es bien complicada. Y segundo, porque los carros no frenan. Por ejemplo. Oh my gosh. Bueno, lo otro que tienes que tener en cuenta es que toca salir con más tiempo. Toca planear bien las actividades y tienes que planear bien el tiempo que te vas a tardar, porque uno no sabe, de pronto tiene que salir, quitar la nieve del carro, tiene que uno, aquí le llamamos palear, que es echar pala, literalmente echar pala a la nieve, porque si no, pues pueden ocurrir ciertas cosas, te puedes quedar atascado con el carro, pero pues hay gente más sofisticada y con más plática que tienen para comprar sus propias no sé, esos aparatos que se quitan la nieve son como especie de máquinas que quitan la nieve por sí solas. Entonces ahí se ahorran el esfuerzo de paliar. ¿Sí escuchan eso? Eso es el sonido del viento. El famoso sonido de las películas que suena así como un silbido es real, y sobre todo en esta estación por acá en invierno. Porque lo que pasa es que el viento frío siempre va a intentar entrar por cualquier huequito, por cualquier ranura. Lo que hace es estrecharse y aumentar su velocidad para intentar pasar por cualquier ranura o hueco, y por eso es que se produce el famoso sonido del viento. Bueno, aún nos quedan un par de semanas más con este invierno, pero pues esperamos que más o menos a mediados de marzo o a finales, a más tardar, es ya la última etapa del invierno, y pues ya viene primavera. Básicamente todo esto volverá a ser verde, este árbol volverá a ser totalmente verde y lleno de sus flores, de sus maticas. Pero a pesar de todo, la vida sigue. A pesar del clima inclemente y del frío, la gente va a salir a trabajar, la gente sale a estudiar, la gente se divierte. ¿Qué haces con eso? Ah, ok. La gente la pasa bien, la gente sale al parque a jugar, a estrellarse en su... Además, si hay gente que vive a menos 30, menos 40... inclusive a menos 50 grados centígrados por allá en Siberia, en Rusia, pues ¿por qué uno no va a poder vivir a menos 15 o a menos 20 máximo que hace por acá? En fin, aquí la vida sigue, y nosotros como inmigrantes pues poco a poco nos vamos adaptando, porque no es fácil, por lo que les acabo de contar. Aquí uno se deprime, uno extraña muchas cosas, especialmente a la familia. En las festividades de diciembre se extraña mucho, da mucha nostalgia, pero bueno, eso es parte de este proceso de adaptación y eso es parte de la vida. Y lo realmente importante es que a pesar del frío y de las cosas que les acabo de contar, definitivamente esta estación es una estación hermosa que deja imágenes impresionantes, y que pues de la cual pues tomé algunas para compartir con ustedes. Entonces aquí se las dejo, y nada, esto es Mane Channel. Suscríbete si te gustó mi canal, dame un like si te gustó el video, y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo y nos vemos, chao. El inclemente y hermoso invierno, que trae momentos difíciles para la mente humana y a la vez tiempos de reflexión para renovar sueños e ideas de vida. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Por ello, párate, respira, llora si es necesario, pero sigue adelante. Nos vemos en la próxima. Bye.